y los comparamos con fotografías de hace 10 años, con el calentamiento global, todos esos hielos han retrocedido, por lo tanto hasta el paisaje, que no es vivo, también cambió. Eso del ADN, claro, ahí me matáis al tiro, porque las piedras no tienen ADN, ¿ya? Y obviamente no tienen herencia, no tienen variabilidad en ese sentido, ¿ya? ¿A qué voy con todo esto, chiquillos? No es que de lo que ustedes me hayan dicho esté mal, está bien, está todo bien. Pero si ustedes se dieron cuenta, cada una de esas ideas por sí sola, yo la pude rebatir de alguna manera, ¿cierto? Por lo tanto, lo que define a los seres vivos dentro de estas capacidades que tienen, son todas ellas. Todas ellas definen a la vida, ¿ya? Y algunas cosas más. Por ejemplo, todos los seres vivos tenemos una exclusividad química. Nosotros, ¿cierto?, tenemos macromoléculas. Y esas moléculas y macromoléculas que tenemos nosotros son mucho más complejas que las estructuras atómicas que componen a los minerales, por ejemplo. Una proteína, ¿cierto?, un fosfolípido, un polisacárido, son estructuras muchísimo más complejas y que tienen funciones también mucho más complejas, ¿no? Otra cosa que también es característico de la vida es que va organizándose en niveles cada vez más complejos. Los átomos forman moléculas, las moléculas, moléculas, las moléculas se unen, forman macromoléculas, organelos, órganos, tejidos, ¿ya?, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos subiendo en una escala de complejidad, ¿ya? Y en cada nivel que nosotros pasamos van apareciendo nuevas propiedades que son absolutamente distintas que la sumatoria de los elementos constituyentes. Me explico. ¿Propiedades emergentes? Propiedades emergentes. Me explico. El hidrógeno tiene sus propiedades, el oxígeno también, pero cuando los juntamos, las propiedades que tienen ellos dos no se igualan a las propiedades que tiene el agua, ¿ya? Y eso es propio de la vida. Y hay un nivel de organización que es donde nosotros decimos que surge la vida. ¿Qué nivel de organización será ese? La célula, ¿cierto? A nivel de célula, la célula ya tiene todas las características que tiene un ser vivo, ¿ya? Todo lo que ustedes me dijeron, una célula lo puede ser. Es más, hay organismos que son unicelulares, como por ejemplo las amebas. Una ameba. ¿Y la ameba a qué grupo pertenece? Protozoo. Bien, chicos, es un protista, ¿ya? ¿Qué otro organismo es unicelular? ¿Cianobacterias? Las bacterias. Las bacterias, las microalgas, ¿cierto? Las microalgas también son generalmente protistas, ¿ya? Bien. La reproducción, ¿cierto? Ahí tenemos estos cachorritos, la polinización, que hoy en día cada vez se ve más en peligro. Ustedes seguramente han escuchado todo esto que está pasando con las abejas, ¿ya? En el hemisferio norte están vueltos locos con ese problema. Acá todavía no tomamos el peso, pero de que hay una reducción en la población de abejas acá a nivel nacional, la hay. Todavía no es significativa, pero la hay. Esta es realmente una imagen pornográfica, ¿cierto? Estos anfibios están ahí haciendo cucharitas, que se llama amplexo, ¿ya? El macho ahí estimula a la hembra, le pega su apretado y estos son todos huevos que están saliendo y que están siendo fecundados por el macho. Todos los seres vivos tienen ADN, desde una bacteria hasta un árbol, un ser humano, un elefante, todos tienen ADN, ¿ya? Y obviamente ese ADN es el código genético que codifica las características del organismo, de la célula y por ende del organismo, porque nosotros somos lo que mis células son. Si mis células están bien, yo para afuera estoy bien, ¿ya? Y aquí tenemos este par de
nerds que están aquí, ¿cierto? Que fueron los que entregaron la estructura del ADN, y son el señor Watson y Crick. ¿Cuál es Watson y cuál es Crick? Es ese mismo, ¿cierto? Este es Watson. ¿Ya? Metabolismo. Ustedes me dijeron que todos nosotros, ¿cierto?, necesitamos de alguna manera obtener energía. Todo el metabolismo se traduce en romper moléculas para liberar energía y esa energía utilizarla para construir. ¿Ya? Hay algunos organismos que son capaces de fabricar su propio alimento a través de elementos inorgánicos y con la ayuda de energía solar fabrican su propio alimento. Y esos son los organismos que en cuarto básico nos enseñaron que se llaman autótrofos. No solamente las plantas son autótrofas, ¿ya? Y todos los demás, como nosotros, que tenemos que comer moléculas orgánicas porque no las fabricamos, somos heterótrofos. ¿Ya? Todo es destruir para construir. Todo se reduce finalmente en dos conceptos que son catabolismo y anabolismo. Para que ustedes no olviden nunca más cuál es cuál. ¿Qué toman los físico-culturistas para construir músculo? Por lo tanto, anabolismo son todas las reacciones de síntesis, de fabricación, de unión. Y catabolismo van a ser todas las reacciones de destrucción, de degradación, de separación. ¿Ya? Osito panda, cada vez más en peligro de extinción. Tal como dijimos, ¿cierto?, el desarrollo de estos ciclos de vida directos e indirectos. En el caso de indirecto dijimos que es porque hay una gran diferencia entre el estado juvenil y el adulto. Por lo tanto, sufre una metamorfosis. ¿Ya? Y desarrollo directo es cuando el juvenil es muy parecido al adulto. Nada más que le falta crecimiento y generalmente maduración en algunos órganos, como el aparato reproductor. Irritabilidad. También. Todos los animales podemos responder a estos estímulos. Muchas veces podemos responder de manera consciente, ¿ya? Pero como instinto, todos tenemos un comportamiento, ¿ya?, donde este movimiento puede ser a favor o en contra de un estímulo. Y estos como instintos, ¿ya?, que no son elaborados, se denominan tactismo. En las plantas se llama tropismo. ¿Ya? Por ejemplo, todas las plantas tienen fototropismo positivo. Buscan la luz. ¿Ya? En el caso de los animales, como son movimientos que se pueden deshacer, se llaman tactismos. ¿Ya? Y dependiendo de si va a favor o en contra del estímulo, tendremos, por ejemplo, las baratas. Está todo oscuro, uno prende la luz y las baratas desaparecen. Por lo tanto, ellas tienen fototactismo negativo. Una chinita, ustedes ven, la chinita asciende por el dedo, llega a la punta, le doy vuelta al dedo y va a ir para el otro lado, ¿cierto? Por lo tanto, la chinita tiene geotactismo negativo. ¿Ya? Todos los seres vivos, y dentro de su comportamiento y su metabolismo, su fisiología, está definida por las leyes de la termodinámica. ¿Ya? La primera ley de la termodinámica, ¿cierto?, tiene hasta implicancias media esotéricas, si lo queremos. Y es que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Ya? Por lo tanto, la energía realmente nunca se pierde del todo. Pero otra cosa que también ocurre es que la energía, digamos, que contenida en las moléculas, tiende también a la entropía. Y eso quiere decir que como moléculas, nosotros partimos de una molécula muy estructurada, una manzana. Y nosotros cada vez la vamos desarmando más, la vamos desordenando. La entropía es la tendencia hacia el caos, hacia el desorden. ¿Ya?
Y en la medida en que nosotros vamos transformando esa energía, ¿cierto? Vamos desordenando cada vez más esas moléculas, hasta llegar al estado final, que generalmente es el calor. ¿Ya? Generalmente la última forma en que encontramos la energía es el calor. Ahora, esto no quiere decir, porque claro, esto es como a nivel molecular, que son las moléculas que sirven generalmente de alimento, pero no funcionan así los sistemas biológicos. Los sistemas biológicos no tienden al desorden, todo lo contrario, tienden a ordenarse. Y eso es porque hay otra fuerza que se opone a esta entropía, y esa es la evolución. ¿Ya? La evolución hace que los organismos, ¿cierto?, cada vez se vayan haciendo mejor adaptados, más específicos, para poder utilizar mejor su entorno, su ambiente. Por lo tanto, cada vez se van haciendo más estructurados, incluso más simples. ¿Ya? Eso no entiendo. ¿Qué quiere decir entonces la segunda ley de la termodinámica? Que tú... Bien, llegamos a la taxonomía, una de las áreas sumamente importantes dentro de la zoología. Nosotros claramente clasificamos a los animales, ¿cierto?, a los seres vivos, para poder estudiarlos. Y ¿cierto?, ese ordenamiento sistemático es la taxonomía. Nosotros, para poder clasificar a los organismos, generalmente nos agrupamos de acuerdo a similitudes, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, podríamos inventar un sistema de pescar todos los animales cuadrúpedos, los bípedos. Dentro de los cuadrúpedos, primero voy a tener un gran grupo, cuadrúpedos, ¿cierto? Dentro de eso, después yo podría hilar más fino y decir, ya, ahora voy a separar entre los que tienen escama y los que tienen pelo, ¿cierto? Después podría decir, ya, dentro de los que tienen pelo, los que comen vegetales y los que comen carne. Por lo tanto, vamos generando, ¿cierto?, distintos criterios de clasificación. ¿Ya? Vamos a partir en estas categorías taxonómicas como una pirámide, donde la base de la pirámide vamos a tener muchos organismos que tienen pocas características comunes. Y la punta de la pirámide, ¿cierto?, es cuando vamos a llegar al nivel de especie, donde hay dos individuos que son de la misma especie, es porque tienen prácticamente todas las características iguales, en común. ¿Ya? Veamos un poquito de historia. El primero que empezó con esta cuestión de la clasificación fue el señor Aristóteles, hace bastante tiempo. Y él inventó un sistema para clasificar a los animales. También, en el fondo, él hizo un sistema para clasificar todos los seres vivos. ¿Ya? Él dijo, hay dos reinos, plantas y animales. Los metió a todos en dos sacos nomás. Y dentro de los animales, él, en esta historia animal que él publicó, ¿cierto?, en ese tiempo, separó a todos los animales en con sangre roja, sin sangre roja. Ese fue el criterio que él utilizó. Y me van a creer que esto, que fue antes de Cristo, prácticamente duró 2000 años este sistema de clasificación. Hasta más o menos el siglo XVIII, comienzos del siglo XVIII, mediados, ¿ya? 1700 algo. Y eso tiene mucho que ver, no quiero tampoco meterme ni pelear con nadie, pero tiene mucho que ver la iglesia, ¿ya? Porque ustedes saben que la iglesia hablaba durante muchos siglos, ¿cierto?, fue absolutamente dominadora y castigadora. Y aquel que cuestionara algo, te quemó vivo, por hereje, por brujo, ¿ya? Así que duró prácticamente 2000 años este sistema de clasificación. Hasta que dentro del 1700 aparece este caballero, John Ray. ¿Ya? Siglo XVII en realidad. Este caballero claramente comienza a incorporar un criterio mucho más eficiente, empieza a incorporar el estudio y la comparación de estructuras anatómicas, ¿ya? Y además es uno de los que aporta, y por primera vez se habla del concepto de especie, que dos individuos pertenecieran a la misma especie. El concepto de especie, que también era compartido por otros investigadores, Tovansky y May, ¿ya? Es el concepto biológico.
El concepto biológico de especie dice que para que dos individuos sean de la misma especie, tienen que tener capacidad de aparearse y de generar descendencia fértil. ¿Ya? Porque hay algunos organismos que tienen la capacidad de aparearse, pero no dejan descendencia fértil. Si usamos un caballo con un burro, por ejemplo. Eso sería homosexual, ¿cierto? Una burra, entonces sí que. Pero en los dos casos no hay descendencia fértil. ¿Y qué es lo que sale de esa cruz? Una mula que no puede reproducirse. No se reproduce, la mula no es una nueva especie. No. Y hay otro que es hermoso. El ligre. El ligre, ¿ya? Que es un felino enorme, precioso, pero que no es una nueva especie de felinos, porque no es fértil, es estéril, es un híbrido, ¿ya? Por lo tanto, eso demuestra que el león y el tigre no son de la misma especie. ¿Está comprobado eso? ¿Que todas las hibridaciones son estériles? Sí. ¿Infértiles? Mira, en biología yo no me atrevo a decir nunca, todo, jamás, nunca, porque la vida siempre busca la forma, ¿cierto?, de generar, de adaptarse. Yo no sé si también algún científico se ha puesto a cruzar, a hacer todo tipo de cruce, ¿ya? Como para decir que sí o que no. Esto se ha dado, digamos, de manera casual, porque son animales que generalmente los tienen juntos. El ligre nació en zoológico. Aparece este caballero y recuérdenlo muy bien a este caballero. Miren la cara de bonachón que tiene. Don Carlos Linneo. ¿Ya? Carlos Linneo es considerado el padre de la taxonomía moderna. ¿Ya? Porque lo que él hizo fue desarrollar el sistema de nomenclatura. Cómo nosotros vamos a nombrar a los animales, a los seres vivos, a través de los nombres científicos. Y él inventó este sistema de nomenclatura binominal. Todo nombre científico de cualquier organismo está compuesto de dos nombres. ¿Ya? El primer nombre, bueno, avancemos. Jamás les voy a preguntar, por ejemplo, en qué año Carlos Linneo propuso el sistema de nomenclatura. Jamás les voy a preguntar algo así, pues sería absurdo. O cómo se llamaba el compendio en el cual Aristóteles... No. Ya, este sistema binominal, todos los nombres científicos, ¿cierto?, se denominan con estos dos nombres. Esto es importante para la comunidad científica, porque así nosotros nos podemos entender, porque a través de los nombres comunes, esos nombres cambian de un lugar a otro. Por ejemplo, podrían haber dos investigadores, ¿cierto?, de regiones distintas, y uno le dice, oye, ¿sabes que estoy haciendo un estudio súper interesante de la ecología de los quiques? ¿Sabes que yo estoy haciendo algo parecido, pero con los chinques? Y son exactamente lo mismo. ¿Ya? Yo estoy haciendo una de los tábanos. Yo estoy haciendo una de los coliguachos. Son exactamente lo mismo. ¿Ya? Por lo tanto, necesitamos los nombres científicos. El primer nombre es el nombre del género. Y claramente corresponde a una categoría taxonómica. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál es el nombre científico del perro? Canis familiaris. Canis, género, familiaris, ¿cierto? ¿Y cuál es el nombre científico del lobo? Canis lupus. Canis lupus, ¿ya? Por lo tanto, tú te das cuenta que ambos son canis. Ambos pertenecen al mismo género, pero claramente la especie es distinta. ¿Ya? Hay reglas para todo esto. Otra cosa, el primer nombre siempre es un sustantivo. ¿Ya? Y el segundo nombre, que está relacionado con la especie, siempre es algo que tiene que ver o con una característica o con un lugar de procedencia. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros tenemos el erizo que se come. El erizo se llama Loxectinus albus. ¿Qué querrá decir albus? Blanco. Blanco. ¿Ya? Tenemos también
Otro tipo de... hay una serpiente, ¿ya?